Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis 15 es un capítulo muy destacado dentro de la palabra de Dios. Tiene mucho para estudiar y mucho para pensar, así que antes de estudiar este maravilloso capítulo, reconociendo que necesitamos la guía de Dios, vamos a orar. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por cómo nos has bendecido al darnos vida. Gracias también por este libro maravilloso. El hecho de que hoy estamos vivos es un llamado a agradecerte y a adorarte. Gracias por la vida eterna en Cristo. Gracias por tu santa palabra escrita que nos explica claramente cómo todas las cosas llegaron a existir. Te agradecemos por el privilegio de poder transmitir este programa enseñando tu palabra a muchas personas. Bendice, Señor, esta transmisión y ayúdanos a decir las palabras adecuadas de la manera adecuada, para que este programa o espacio radial sea de mayor bendición a la mayor cantidad de personas posible. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a Génesis capítulo 15 entonces. En nuestro último programa hablamos del capítulo 14, el cual registra la gran conquista militar y económica, podríamos decir, de Abraham. Bueno, él rescató a Lot y sus posesiones, pero Lot entonces se fue contento rumbo hacia Sodoma. Yo estimo que Abraham se debe haber quedado pensando, recapacitando si todo ese esfuerzo había valido la pena. ¿Fue en vano arriesgar la vida y la vida de 318 sirvientes? Bueno, Lot ya está de regreso, él ya dejó a su tío Abraham, el rey de Sodoma también se fue, contento de haber recuperado sus bienes sin costo alguno. Eso lo leemos así y lo suponemos terminando capítulo 14 de Génesis, y posiblemente conversando con algún tesorero de sus finanzas, este hombre tal vez le preguntaba qué tipo de locura tenía para haberse rehusado a tomar parte del botín. Bueno, no solo Lot y el rey Bera, el rey de Sodoma, se fueron, sino que también se fue Melquisedec. Y así quedó Abraham con ese maravilloso recuerdo del Dios que vino a él por medio del sacerdote Melquisedec. Luego Aner, Escol y Mamre posiblemente se fueron felicitándose el uno al otro por su victoria y disfrutando las ganancias que obtuvieron. Llegó el momento, mis amigos, que Abraham se quedó solo, tal vez un tanto cansado o deprimido, posiblemente algo temeroso de que sus enemigos se reagruparan y lo atacaran. Posiblemente escuchó a algunos de los hijos de esta gente regocijándose, cosa que le recordó que él no tenía aún un hijo. Y fue en ese momento que Dios, en su amor y cuidado, vino para conversar con Abraham en cuanto a construir un hogar. Mi querido amigo John Phillips dio una muy buena introducción al capítulo 15 del Génesis en su libro Explorando Génesis. Cada día y cada hora es un nuevo comienzo con Dios. Yo no sé cómo se sentirá usted en cuanto al presente, pero yo miro hacia atrás al día de ayer y me pregunto, ¿el día de ayer fue un día de derrota o un día de éxito? ¿Un día de fracaso fue el suyo o un día de victoria? Bueno, si fue un día de fracaso, usted necesita un nuevo comienzo con Dios. Pero si fue un día de éxito, también necesita un nuevo comienzo con Dios. Dice el texto, después de estas cosas, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo.
Después de estas cosas, después de la gran victoria del capítulo 14, después que Abraham logró esa gran victoria, después que tuvieron ese gran encuentro y cada cual se fue por su camino, después Dios se le apareció, vino la palabra de Jehová a Abraham. El método que Dios tiene de suplir nuestra necesidad es el darse a conocer. Ahora, esta es la primera vez que en la Biblia encontramos la palabra o la frase, la palabra de Jehová vino. Después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios le aparece a Abraham cuando Abraham más lo necesitaba. La palabra de Dios vino en varias maneras, pero la palabra siempre surge sus efectos, y es por eso que la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y él le dijo a Abraham, no temas. El temor es algo natural en cada uno de nosotros. Hay un dicho que dice que los cobardes temen antes de la batalla y los conquistadores temen después de ella. Bueno, si eso es verdad, Abraham tiene todo el derecho del mundo en temer, porque él recién concluía con una gran victoria y no sabía qué le esperaba en el futuro. Así que Dios se le aparece, obviamente reconociendo su necesidad. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Finalizando el capítulo 14, después de aquella gran victoria, vemos la ocasión para una nueva comunicación con Dios. Porque Dios sabía que Abraham lo necesitaba en ese momento. Ahora, esta es la primera aparición de la frase, no temas. Dios sabía que Abraham estaba preocupado y que había conseguido una gran victoria. Dios sabía que después de esa gran victoria vendría una gran prueba. Tal vez recuerde que el Señor Jesús, después de su bautismo, entró en una gran batalla. Mateo 3 registra el bautismo de Jesús, a donde Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después leemos que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma y vino sobre él. Una gran victoria para nuestro Señor Jesucristo en Mateo 3. Pero luego, después, al llegar a capítulo 4, nos encontramos con que el diablo lo ataca. Mi amigo, Dios sabe de eso. Entonces, en capítulo 15, viene para estar con Abraham. Animar a Abraham, se le aparece. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esta revelación de Dios a su pueblo siempre está relacionada con nuestras necesidades. Amigo, cuando Dios habla por medio de su palabra, es porque Dios sabe que tenemos esa necesidad. Si el temor antes de la batalla es la característica de los cobardes, el temor después de la batalla es una manifestación del coraje. Así que Dios se le aparece a Abraham sabiendo que él va a estar necesitado. Dios no se olvidó de Abraham. Ya habían pasado unos 10 años desde que Abraham había entrado a la tierra de Canaán. Y entonces respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dios le había hecho una promesa a Abraham declarándole que le daría una simiente, una posteridad. Recuerde en el capítulo 12, versículo 7, Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y después en el capítulo 13, una vez más, en el versículo 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora los años iban pasando, Abraham y su esposa Sarai se estaban poniendo viejos, Sarai no había concebido nunca. Entonces dijo Abraham, mira, Señor, no me has concedido prole. Es como si dijese, Señor, te quiero recordar que me habías prometido un hijo. No tengo descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Según algunas leyes o códigos que se han descubierto de aquellos días, había una ley que decía que si un hombre no tenía hijos, el encargado de los sirvientes de su casa pasaría a ser el heredero. Así que Abraham hacía referencia a Eliezer, el mayordomo, el encargado de los siervos, el que estaba encargado de los empleados de Abraham. Leemos en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Contar las estrellas? Bueno, los científicos se han jactado que podían decirnos cuántas estrellas hay en el firmamento. Pero en la actualidad, hace unos años, se rectificaron y nos dicen que es absolutamente imposible contar las estrellas. Y saben, Dios dijo, así será tu descendencia. Dios le expresó de distintas maneras a Abraham que su descendencia sería innumerable. Primero le dijo que sería como el polvo de la tierra. Y luego, aquí, le dice que sería como las estrellas del cielo. Y más adelante, en el capítulo 22 y versículo 17, vemos que Dios le dice a Abraham que sus descendientes serían como la arena del mar. Fueron expresiones que Dios usó para decirle a Abraham que su descendencia sería innumerable. En otras palabras, Dios no está diciendo que él tendrá tantos descendientes como las partículas de polvo o que sus descendientes serán la misma cantidad que las estrellas del universo. Pero el hecho de que el hombre no pueda contar las estrellas, porque son innumerables, era una imagen de lo que será la descendencia de Abraham. En el versículo 6 leemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, mis amigos, creo que aquí en Génesis 15:6 tenemos la primera declaración clara en la Biblia en cuanto a cómo se salva el ser humano. Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Le fue contado por justicia. Hemos llegado a un versículo sumamente importante y clave en toda la Escritura. Este versículo en particular nos muestra la doctrina de la justificación. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entienda por favor, esta es la primera mención de la doctrina de la justificación en la Biblia, y sea cual fuere la traducción que usted esté usando, el significado siempre va a ser el mismo. Adjudicó justicia a Abraham, lo declaró justo. Fue de parte de Dios, Dios lo declaró justo, y Él es quien guarda el registro. Él es el juez ante el cual todos los casos serán juzgados. Dios es el que condena o justifica. Y estas dos palabras, condenar y justificar, se oponen, son opuestas. Nadie que es condenado ha sido justificado, y nadie que sea justificado será condenado. Esta es la primera mención de la palabra justicia en la Biblia. Aunque en el capítulo anterior, Melquisedec significa rey de justicia. Aunque la idea de justicia apareció mucho antes de Génesis 15, esta es simplemente la primera aparición de la palabra justicia. Y es la primera declaración clara en la Biblia de cómo puede salvarse el hombre. Es la doctrina de la justificación. Reposa en esa pequeña palabra, contado, adjudicado. Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Dios le imputó la justicia. La justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo a cualquiera que busque refugio por la fe en su provisión. En nuestro tiempo, en la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, Pablo reitera este mismo mensaje. Permítame leerle unos versículos. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y fíjese, mi amigo, porque ahora Pablo se va a referir a Génesis 15:6. Él pregunta allí en Romanos 4, ¿qué dice la Escritura? Y fíjese cómo cita el versículo de Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Preste atención, por favor, porque hay muchas personas que creen en Dios, pero muchos no le creen a Dios. Si usted le pregunta a alguien en la calle, ¿usted cree en Dios? La mayoría le va a decir, sí, creo en Dios. Pero después, si usted le pregunta, ¿le cree a Dios en lo que dice aquí el texto? ¿Confía en Dios? ¿Cree en su palabra? Eso va a ser otro tema, es algo distinto. Pablo dice, creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Luego dice Pablo en Romanos 4:4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo utilizó a Abraham como ejemplo clásico de cómo un hombre se salva. Cree en Dios y le cree a Dios. Y después dice, al que obra, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. En otras palabras, si uno pudiera obrar, trabajar, hacer obras para ser salvo, entonces Dios le debería esa salvación. Sería como una deuda, como un salario. Dios estaría en deuda con usted de salvarlo y de justificarlo. Si usted pudiera comprar la salvación con dinero, Dios estaría endeudado en dársela por el dinero que usted tenga para pagar por la misma. Pero no es declarada como deuda, sino por gracia. El versículo 5 de Romanos 4 dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora bien, en su epístola a los Gálatas, Pablo en el capítulo 3 dice lo mismo. Escuchen mientras leo Gálatas 3, comenzando con el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mis amigos, Abraham tiene dos simientes, dos descendencias, una física y otra espiritual. La física, desde luego, es el pueblo hebreo, los israelitas. La simiente espiritual pasa a ser cualquier persona, ya sea judío o gentil, que es de la fe de Abraham. Ya sea judío o gentil, blanco o negro, cualquier nacionalidad, sea cual fuere su trasfondo religioso, dice en Gálatas capítulo 3, que simplemente la persona que cree en lo que Dios dice, que le cree a Dios, que cree que es pecadora y que Cristo murió por él, su fe le es contada por justicia. Leemos allí en Gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Le dio Dios la buena nueva a Abraham? Sí, en Génesis 15, versículo 6. Ese es el Evangelio allá en Génesis, las buenas nuevas. Y a mi juicio, es la primera declaración clara de la Biblia en cuanto a cómo uno puede ser salvo. Una persona es declarada justo al creerle a Dios. La palabra creer en el hebreo es la palabra amén. Y uno puede leer literalmente en Génesis 15:6 y decir que Abraham, amén a Dios. Cuando uno dice amén al finalizar una oración, no se trata de una costumbre religiosa que usamos. El saber el significado de la palabra amén es muy importante. Es una declaración y significa que así sea. Ese es el significado de la palabra amén. Entonces, al decir amén al final de una oración, estamos diciendo que así sea. Estamos creyéndole a Dios. Abraham le creyó a Dios
le dijo, amén, Señor. Dios le dijo a Abraham, mira hacia el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu posteridad. Y Abraham le dijo, amén, amén, Señor. Él le creyó a Dios. Luego leemos en el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora, mis amigos, no se trata aquí de una pregunta de duda. Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Sabemos que no es una pregunta de duda, porque en el versículo anterior leemos que Abraham le creyó a Dios. Así que creo que él simplemente estaba pidiendo una confirmación. Le estaba diciendo, Señor, ¿cómo sabré eso? Creo que está preguntando para tener una visión de seguridad. Y eso es justificable, ¿no? Hay personas en la actualidad que creen en Dios, le creyeron a Dios y no tienen seguridad de su salvación. Yo fui salvo hace muchos años y por un tiempo no estaba seguro, no tenía mi seguridad de salvación. Tenía mis dudas, mis cuestionamientos, pero poco a poco Dios me fue mostrando la seguridad de mi salvación. Un día estuve seguro y seguro para siempre. Desde ese día en adelante nunca más dudé de mi salvación. Así que es justificable decir, Señor, ¿cómo puedo saber? ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo puedo estar seguro? Abraham no estaba preguntando porque dudaba, sino que estaba diciendo en el versículo 6, Señor, pruébalo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y comenzando con el versículo 9, Dios le da a Abraham una hermosa confirmación de la promesa que él le había dado. Mis amigos, yo creo que no hay nada malo con cuestionar a Dios. Si tenemos el deseo de conocer su voluntad, el deseo de comprender el propósito y el plan de Dios y de tener seguridad en Dios, estamos justificados al pedirle alguna evidencia a Dios. Abraham tuvo fe, él confió en Dios y le creyó a Dios. No estaba dudando de Dios, sino que simplemente le estaba pidiendo a Dios una confirmación, como para estar seguro. En el actuar humano no había duda, no había nada malo en ello. Recuerde siempre que el objeto de la fe es muy importante. No es suficiente con creer. Hay personas que dicen, bueno, no importa lo que uno crea. Mientras sea sincero, mi amigo, cuidado, uno puede estar sinceramente equivocado. El objeto de fe, es decir, en lo que creemos, es muy importante, es lo más importante. Es la fe en Dios y es la fe en la palabra de Dios. Es creer en Dios, es creer en la palabra de Dios, es creerle a Dios. La fe le cree a Dios. Dios mismo es el objeto de nuestra fe. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Uno tiene que creer lo que la Biblia le dice que crea para ser salvo, y Dios va a darle el resultado de la fe, que es el imputarle la justicia. Ahora, siempre está la posibilidad del desánimo en la vida del creyente. Así que el capítulo comienza con un Abraham desanimado, con algo de temor, y es allí donde Dios se le aparece. Y siempre está el peligro de desanimarse, pero Dios siempre suple la protección y la provisión contra todo eso. Dios se le aparece al creyente sincero y lo hace por medio de su palabra. Dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová. Mi amigo, la palabra de Dios vino a él y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a continuar con este tema, pero mi amigo, la palabra de Dios ha venido a usted y a mí. ¿La cree usted? ¿Le cree a Dios? ¿Le toma la palabra? Solo hay una manera de vivir de manera triunfante, más allá de que si ayer fue un día de fracaso o de victoria. Créale a Dios, confíe en Dios y siga la instrucción de su palabra escrita. Será hoy un día de victoria y de bendición para usted. Bueno, es mi intención que en nuestro próximo programa podamos estudiar
o podamos continuar con el estudio de esta porción tan interesante y difícil de la Escritura. Vamos a observar en nuestro próximo programa versículo 9 hasta el final del capítulo, versículo 21. Por favor, quiero que lo lea en su casa. Lea estos versículos, Génesis 15, 9 al 21. De esa manera vamos a estar preparados para considerar el estudio de esta porción. No son cuestiones fáciles de explicar, pero creo que aquí tenemos un hermoso cuadro de la confirmación de la promesa divina, el pacto de Dios con Abraham. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos hoy. Espero que usted conozca a Cristo como Salvador y conozca al gran Dios de la Biblia. Si usted es un hijo de Dios y ha estado experimentando un momento difícil en su vida, bueno, haga lo que hizo Abraham. Créale a Dios, confíe en Dios. Dios se manifestará a nosotros en nuestra necesidad, nos hablará y nos habla por su palabra escrita. Mi amigo, lo mejor para nosotros aún está por venir. Dios ha generado una expectativa y una esperanza. Confiemos en Él. Bueno, Dios mediante, vamos a continuar con este estudio en nuestro próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.